Bueno, gracias a ti, Alberto, y a todo el equipo de profesores por invitarme. Os presento mi nuevo despacho, este bebé que acaba de nacer casi, como quien dice. Aquí os presentaré proyectos tanto de este nuevo proyecto profesional como anteriores, ¿no? Nos llamamos Una Arquitectura y hoy os vengo a hablar de la madera. Entonces, ¿por qué utilizar madera? Pues aquí hay algunas de las características de la madera que son muy beneficiosas para la construcción. Se trata de un material ligero, muy estable, a pesar de ser ligero tiene gran solidez, con muy poco peso. Este poco peso evita hacer grandes cimentaciones, evita el uso de hormigón y de hierro, que luego veremos la implicación en las emisiones de CO2. Permite hacer tanto una estructura como las envolventes, y es un montaje súper preciso y sin residuos. Bueno, se producen los residuos que quitamos en el taller, pero son muy controlados. Las obras son deliciosas en el sentido de que son limpias, no existe agua porque es una construcción en seco, y luego es muy rápida, es una construcción rápida, permite hacer envolventes muy aisladas. A continuación os presentaré pues diversas fachadas, y sin puentes térmicos. Esto es muy importante para evitar contactos con el exterior, perder kilocalorías de energía en nuestros edificios. Y luego, básicamente, todo esto, ¿qué importa? ¿Qué consecuencia tiene? Pues tiene una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Sabéis que estamos en un momento que es muy difícil, creo que la semana pasada os explicaron esta situación. Claro, esto es importante. Creo que tenemos una responsabilidad como arquitectos en esta cuestión. Entonces, ¿qué hacemos, así como conceptualmente, qué hacemos en un inicio de un proyecto, aparte de nuestras ideas arquitectónicas? Vamos a buscar estrategias pasivas para limitar la demanda energética. Es decir, nosotros cogemos y nuestro edificio, cuando proyectamos, cogemos y orientamos, o sea, hacemos mecanismos en nuestro proyecto que limiten esta demanda energética. ¿Qué significa? Cogemos, si utilizamos madera, la estructura como materia prima es natural y muy aislante, es decir, un muro, un pilar de madera, en sí mismo el material ya es aislante. Luego, esta construcción permite hacer una envolvente por fuera como un abrigo, que veis aquí, no sé cómo es el puntero. Bueno, veis esta sombra gris, que era verde, pero aquí se ve gris. Dijéramos, esto es una capa, que es la oscura de la estructura, y por fuera se trata de coger y envolver todo el edificio como con un abrigo. Veréis ejemplos de estos, por ejemplo, con Josep Buñés, ¿no? que le pone el gorro, que es el sombrero, y el abrigo, ¿no? Entonces se trata de coger y hacerle una envolvente totalmente aislada que evita contactos de la estructura, que ya es aislante por el material, con el exterior. Entonces, los puentes térmicos siempre son perjudiciales. ¿Por qué? Porque son puntos en los que se escapan las kilocalorías de dentro, y además hay puntos de condensación donde se escapa, donde hay frío tocando al interior, ahí sí se fija la humedad. Entonces hay que evitar totalmente puentes térmicos. Y luego, pues esto que os comentaba, ¿no? Cogemos y orientamos desde el inicio un edificio, buscamos el sur, ¿no? ¿Para qué? Para optimizar esta captación de energía solar, que es una energía renovable. ¿Qué más? Pues optimizamos ventilaciones naturales cruzadas. Esto estamos hablando de estrategias pasivas, es decir, cogemos y ponemos
Es que es tan fácil como poner una ventana en contra de otra en un espacio y permitir esta ventilación mientras se utiliza el edificio. Y luego las protecciones solares exteriores. ¿Qué protecciones solares tenemos? Podemos tener un porche. El concepto de porche de cualquier edificación tradicional que coge y en invierno el sol está más bajo, permite, o sea, se dimensiona el porche de manera que esa luz solar pueda entrar hasta el interior en la época de más frío, y en cambio nos protege del sol en la época de mayor asfiamiento. Recogida de pluviales y utilizar captadores solares. Captadores solares pues son placas solares, placas fotovoltaicas. Y por otro lado, utilizar en el suelo, coger y utilizar, por ejemplo, materiales pétreos en el suelo, que esa luz solar que nos entra, ese material pétreo de características y de reacción muy diferente al de la madera, capta ese calor y la va liberando poco a poco. Este es aprovechamiento de la inercia de un material. Bueno, la Escuela La Canaleta fue nuestro primer proyecto realizado en madera. Lo hicimos en el 2012, ahora hace 10 años, y era totalmente con estructura de CLT. Eran 3.500 metros, la duración de la obra, que suele ser mucho mayor, fue de 10 meses, y el sistema estructural es totalmente, tanto muros como forjados, es un sistema de madera contralaminada. La madera contralaminada es un posformado hecho de madera con diferentes capas. A diferencia de lo utilizado hasta el momento, las capas se encolan en taller y se forma un panel como este. Entonces se encolan en el sentido perpendicular, con las fibras de forma perpendicular unas de otras. Y entonces, ¿esto qué le confiere? Le confiere una resistencia mucho mayor con una sección muy pequeña, es decir, con 6 centímetros de grueso, en este caso ya son 9, tienes un muro muy resistente. Y además, según cómo se dispone en la construcción, se arreostra en sí mismo. Es decir, es un muro, como un muro de hormigón, pero hecho de madera, que adquiere estas fibras en un sentido y en otro, que siempre son capas impares, es decir, tienen que ser 5, 3, 7, tienen mucha resistencia a flexión. Hasta ahora la madera se utilizaba con las fibras en un solo sentido. Y esas fibras permitían una deformación mucho menor que otro tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque las fibras admitían esas cargas. Pero con el tipo de construcción actual en CLT ya podemos trabajar en flexión, es decir, puedes utilizar la madera para utilizar muros que hasta ahora no se había utilizado, para hacer forjados. Entonces, aquí en la escuela lo que hicimos fue, son estos forjados que están dibujados, que la estructura es esta marroncita, que podían admitir el CLT, como tiene esta resistencia tan grande, puede admitir voladizos, es muy arquitectónico, dijéramos, es un sistema que nos gusta mucho a los arquitectos por esta esbeltez y esta a la vez esta delicadeza, ¿no? Y entonces teníamos forjados de CLT, muros de CLT, y conformaba unas cajitas todo esto. Exteriormente, como explicaba en la diapositiva anterior, se envolvió todo con un aislante térmico. Entonces el material ya es aislante, pero además le añades el abrigo. Entonces, que conforma un volumen muy estable térmicamente. ¿Qué obtenemos también? Es decir, se considera que cualquier metro cúbico de madera evita
1 tonelada de emisión de CO2 a la atmósfera. Pues aquí en la escuela teníamos 254 metros cúbicos, evitamos 254 toneladas de CO2 a la atmósfera. Por otra parte, el peso de la estructura, como os decía, es un material súper ligero. Comparativamente con un muro de hormigón, pues es un 30% del otro muro. Quiero decir, esto también nos conviene para evitar CO2 a la atmósfera. ¿Cómo se trabaja? Nosotros hacemos un proyecto. Bueno, ahora no viene al caso, no os explicaré el programa, es una escuela convencional, pública. Hicimos un proyecto, pues como cualquier proyecto, con todos los detalles, hasta ejecutivo, y entonces la empresa constructora lo trabaja con un aplicativo que se llama CADWORK, que es un modelo 3D que dijéramos que determina cada uno de los paneles. Nosotros nos lo podemos revisar y exactamente miramos cada uno de los paneles que funcione bien, que tenga las aberturas correspondientes que están proyectadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que son muros, estos muros largos, que tienen ya las aberturas, ¿vale? Es como una maqueta, no sé si hacéis maquetas de balsa. Cuando hacíamos maquetas de balsa le haces el alzado y le haces los agujeritos, pues tal cual. Y entonces este modelo 3D lo pasan directamente al corte, con máquinas de control numérico, cogen y cortan cada uno de estos paneles. Una vez cortados, se apilan en horizontal o en vertical, siempre en 2D, porque, bueno, también puede ser en 3D, pero dijéramos que trasladar aire es mucho más costoso. En este caso, pues era trasladar estos paneles apilados, y en este caso de la escuela vinieron 21 camiones directos desde el taller que estaba en País Vasco hasta aquí, hasta Vilaseca. Cada uno de los camiones tiene como un esquema con todos los paneles numerados y sabes perfectamente cuando llega el encargado de la construcción en madera, sabe perfectamente dónde va colocado. Y entonces el montaje de esta escuela de 3.500 metros se hizo en 31 días. Habéis visto, veis que era pues un eje central, que era la administración y los volúmenes grandes de biblioteca, gimnasio. Esta barra, de esta barra salían 3 barras en peine. Pues cada una de estas barras se construyó en una semana. Vosotros imaginaros la población de Vilaseca que vio en un mes su escuela construida. Porque de hecho, claro, como estamos hablando de construcción como tipo cajitas, es que la ves. O sea, es que ya veréis en imágenes posteriores que la ves ya construida, ¿veis? O sea, en un mes tenían toda la escuela, todos los muros y los volúmenes ya acabados. Entonces, ¿cómo se construye? Pues como os decía, como es tan ligera, evita muchísimo el uso. Con una riostra de 40 por 40 o 40 por 60 tenemos cimentado un muro. Y entonces pues se construye, pues haces las cimentaciones, subes unos muretes que son estos de aquí, que te recibirán el muro de celete, y entonces lo aíslas, lo inventarizas, ¿vale? Para que la propia humedad del hormigón no traspase hacia la madera. Entre medio de estas riostras, bueno, le llamamos riostras, pero es cimentación, teníamos unas soleras armadas. Y entonces colocamos un durmiente. ¿Qué es un durmiente? Es un taco de madera, de una madera más dura, en este caso era madera de alerce,
que recibirá los muros, como está aquí debajo, tiene este durmiente de madera de alerce, y entonces colocas el muro encima. Y entonces, ¿cómo se arriostra este muro al hormigón? Pues se colocan estos angulares, ¿vale? Con unos tornillos tipo IKEA, así de sencillo, y coses el muro con la madera de alerce, con estos angulares. Cada metro se coloca este angular y se ponen estos cargols, ¿no? Estos tornillos cruzados. Y entonces vas colocando pues todos los muros realmente como si hicieras una maqueta. Estos muros también se arriostran unos con otros. En este caso, por ejemplo, también tenía estos arriostramientos que eran estos muros que separaban las aulas, pero que permitían unir las aulas entre ellas. ¿Qué es beneficioso también para la construcción? Puedes solapar tareas de obra. Cuando tú tienes ya un volumen formado de madera, tú ya puedes hacer, tienes la solera hecha, puedes hacer de ese espacio, puedes hacer el terrazo. ¿En qué se diferencia con una estructura de hormigón? Pues que tienes que esperar los 28 días de fraguado. La madera entra en carga enseguida. Entonces, lo que os comentaba antes, pues por fuera le hicimos pues el aislante térmico y en este caso pues una fachada ventilada acabada en fibrocemento. Y la imagen de la estructura acabada era muy similar al acabado final, ¿no? del edificio. Este es un interior, por ejemplo. Conseguimos, por una estrategia de consideración de la cubierta como cubierta ligera, no tuvimos que revestir la cubierta y las dejamos vistas. Esto te da una calidez al espacio que es confortable. Este es el gimnasio, que como tenía mayores luces, es decir, aquí tenemos una luz de 12 metros, teníamos que poner pues este CLT colocado, o sea, normalmente tenemos un forjado así horizontal, que es una losa, pero en este caso, como teníamos una luz de 12 metros, tuvimos que poner estas cartelas, ¿no? de jacenas de CLT. Y este es el acabado de la pista polideportiva. Hicimos una de las barras, tenía planta baja y piso, y era el aulario de primaria, que tenía 6 aulas en planta baja y 6 aulas en planta media. Como os comentaba antes, la envolvente en fachada es una fachada de fibrocemento, es todo ventilado, acabado en fibrocemento, en placas de fibrocemento verticales, en fachada, y las cubiertas también son ventiladas, pero con un acabado metálico. Son bandejas que tienen todo el ancho, de manera que no es posible entrada de agua, con junta alzada. Es pues unas bandejas que se engatillan unas con otras, de forma que la chapa monta sobre la otra. Son unas bandejas así, y que por ejemplo en esta cubierta iban de lado a lado. Y esto es una maqueta en madera de balsa, que era casi en anteproyecto, y esta es una imagen desde el aire que era talmente la maqueta a escala 1:1. Posteriormente hicimos una casa en Cantabria. Justo cuando teníamos que empezar, se desmoronó la cubierta y hizo caer el muro de piedra. Y entonces, bueno, fue una suerte, porque
realmente no consideramos hacer la cubierta y entonces planteamos un sistema de, dentro de esa envolvente que era piedra, construir otra casa completamente aislada con forjados de madera. Esto fue en el 2014 y entonces evidentemente pues reutilizamos el material existente de la piedra y el sistema estructural eran pues, de forjados de madera, cubierta de madera, acabada con un CLT Mix, que es un producto que es de la marca Egoin, que tiene tanto pues esta losa de madera CLT con un aislante que ya vienen como en un sándwich desde el taller. No es un panel sándwich, es una losa con un aislante térmico y ya viene desde el taller de esta manera. Los muros de piedra, los existentes, los traslosamos interiormente con aislante térmico y volvimos a poner otro muro de piedra, dado que el cliente quería ver piedra en el interior. En planta baja dejamos una solera de hormigón y a partir de esta solera ya subimos toda la estructura en madera. Estos eran unas bases de unos pilares que utilizamos y pusimos esta cápsula, pero el resto ya está formado por estructura de CLT. Los forjados son CLT en losa y las cubiertas también. Este es un detalle de una escalera también, pero esta es madera maciza. Es decir, es diferente este posformado que una madera maciza. La madera maciza, que se utiliza también, os enseñaré otros proyectos que también la tienen, no tiene estas propiedades, tiene otras. ¿Los pilares son de madera? Sí, maciza. Sí, es decir, buena esta puntualización, es decir, o sea, un pilar, como la carga la distribuye verticalmente, puedes utilizar madera maciza, no es necesario utilizar este tipo de solución. Entonces, la madera es un material que permite implementar muchas soluciones para vivienda en el camino de la eficiencia, de la sostenibilidad y la búsqueda de espacios saludables. Pues lo que os comentaba antes, la envolvente totalmente aislada es una solución fácil para la estructura de madera y luego pues cubiertas, además añades pues otro tipo de elementos pasivos, ¿no? Como es la cubierta jardinada, el control solar exterior siempre, esto es importante, es decir, el calor lo protegemos fuera. Es decir, si tú pones un foscurit dentro, ya ha atravesado la membrana, ¿no?, de fachada. Y las ventilaciones cruzadas. También buscar pues acumular el agua de lluvia y poderla utilizar. Y utilizar pues otros elementos ya activos, digamos, como pues, los sistemas de calefacción que utilicen, por ejemplo, se puede utilizar ahora las calderas de biomasa. Hasta ahora hacíamos proyectos de vivienda, por ejemplo, con calderas aerotérmicas que utilizaban pues, la energía eléctrica y la captación solar era muy beneficiosa. ¿Qué ha pasado ahora? Sube el consumo, o sea, si subimos el consumo energético y utilizamos una energía tan cara como es la electricidad, que ha subido tanto, quizá ahora priorizaremos más el uso de otro tipo de calderas como la de biomasa. Esto es actual, de estos meses, que ha subido un montón. Esto es una vivienda aquí en Valldoreix, que es con otro sistema estructural, es un sistema de entramado ligero. Entonces el entramado ligero está hecho también en madera, pero son como unos bastidores
un marco de madera cuya sección es 6 centímetros por 14, que tiene unos montantes verticales y que a lado y lado le pones una tapa que es de OSB, normalmente de OSB o de otro tipo de tablero de madera. Dentro de este muro estructural, le pones aislamiento térmico. Entonces, el muro estructural es súper aislante, más aislante incluso que esto, porque dentro tiene aislante térmico. Y entonces todo esto se prepara en taller, este muro, y se lleva a obra ya de esta manera, ¿no? Y entonces es muy sugerente, ¿no?, esta fachada voladora que llegaba a la obra ya formada, porque en este caso teníamos una ventana que era en L, y entonces debía llegar como en 2D, ¿no? Ahí en 3D. Normalmente llega todo apilado en 2D, como en la escuela de la Canaleta. Y el acabado final, pues a este muro de entramado ligero, además le añades por fuera otro abrigo, por ejemplo, con un sáter. Ya no es una fachada ventilada, es una fachada que está totalmente llena de material, y puedes hacer, pues, arquitectura mediterránea, arquitectura blanca, muy aislada. ¿Por qué? Porque ya el muro está muy aislado y encima le añades con 6 centímetros más de aislante térmico y un acabado mineral, te da una envolvente súper aislada y sin puentes térmicos. Esta es otra casa, también con el mismo sistema. Esta es una vivienda unifamiliar de 190 metros y entonces, ¿qué es bueno de esta casa también? El control solar. Estamos muy habituados en España, sobre todo, a utilizar cajas de persiana enrolladas. En esa envolvente, coger y hacerle un hueco para alojar una caja de persiana rompe totalmente esta envolvente térmica. Entonces, es mucho más beneficioso para la construcción evitar ese tipo de cortes y entonces poner elementos de protección solar exteriores. Este es el interior, también el suelo era de hormigón y todas las paredes, este muro de entramado ligero lo trasdosas igualmente con pladur, de manera que tanto el interior como el exterior es de una vivienda como si fuera tradicional, lo que pasa es que está totalmente aislada. Esta es una ampliación de una vivienda unifamiliar, también en Valldoret, que dijéramos que este semisótano y la planta baja o primera en este caso estaba cubierto con una cubierta de pizarra, ahora no me salía, una cubierta de pizarra a 4 aguas, como podéis ver, y entonces que permitía una ampliación en altura. Y entonces se realizó esta remonta con un sistema estructural de entramado ligero, es decir, los muros eran de entramado ligero, estos bastidores que ahora veremos, y encima teníamos una cubierta también de entramado ligero. Y entonces se acababa, pues, con este sistema de junta alzada también, aquí lo veis más claramente, dijéramos que era, en este caso era de zinc. Entonces, aquí todo es entramado ligero, pero ¿qué pasa? Que en los muros se permite, o sea, no se pone el último tablero de lado y lado para pasar las instalaciones por dentro. Y la cubierta ya se lleva con un tablero de acabado. En este caso, un tablero tricapa para ir visto. No es CLT, es entramado ligero. Es lo mismo que tenemos en vertical en la cubierta. Y estos son los acabados.
Es decir, interiormente tenemos este acabado de pladú y en la cubierta el tablero tricapa lo dejamos listo. Las fachadas también lo acabamos con un sistema de fachada ventilada acabada en zinc, como las cubiertas. Y ese es el Parque de Bomberos de Moyà, que comentaba Alberto que tuvimos una nominación de los premios Mies van der Rohe. Es un equipamiento industrializado pequeñito de 750 metros y en el que la madera es la gran protagonista. Es decir, la población de Moyà necesitaba una propuesta de un parque de bomberos nuevo porque el que teníamos presentaba graves patologías y entonces necesitaba celeridad y propusimos un sistema de madera industrializado que mantenía también la posición para evitar desmontes y terraplenados. Entonces son 6 pórticos de madera, 6 pórticos a una distancia de 5,60 entre ellos y con una luz de 17 metros, que conforma un volumen de 17 por 28 metros. Está construido, el uso es extensivo, pero cada tipo de solución va encarada a optimizar la reacción, ¿vale? Entonces, elevaba la cubierta, era un edificio que elevaba la cubierta a 7 metros de altura, con estos pilares de madera, y que te daba la impresión de, o sea, esta transparencia entre los dos lados del territorio al elevar la cubierta. Como os decía, pues cada elemento tiene su acometido. Los pilares son de madera laminada, es decir, no es madera maciza, es madera laminada, que es encolada, pero con las fibras en el mismo sentido. Entonces esto te da mucha resistencia, mayor resistencia que la madera maciza en los sentidos de la fibra. Y entonces serán pilares dobles con jácenas simples, es 2 pilares juntos que abrazaban una jácena en el sentido de los 17 metros. Después ¿veis esta transparencia? Estos son los pilares dobles y las jácenas en el sentido de los 17 metros. ¿Qué nos permitía esto? Elevar la cubierta y crear un espacio, un hangar para los camiones con 17 metros de luz. Y en el volumen general, además, incorporamos la doble escala, es decir, unos forjados intermedios, por un lado en 2 de estas bujías y en el otro 1, para permitir la escala de los espacios habitados por los bomberos. Entonces tenía unas crujías de 5,60 entre ellos y estos pilares no llegaban hasta arriba. Y entonces pues es la conjugación de esta doble escala, la escala humana y la escala más industrial, que se conjugan y ordenan el espacio desde el inicio. ¿Qué es bueno también en arquitectura en general, pero en madera se produce mucho? Que desde el inicio es beneficioso que los consultantes, los consultores, trabajen a la vez. Los arquitectos tenemos una función que es equilibrarlos, es decir, que el estructurista esté presente desde el inicio, que el ingeniero esté presente desde el inicio, pero siempre con la visión nuestra del arquitecto y que controle que ninguna de estas disciplinas, o especialidades dentro de la misma disciplina, tome demasiada importancia y estéticamente lo controlemos nosotros, ¿no? Ante
la idea de construir en madera, lo que teníamos que controlar era las deformaciones en el sentido de los 17 metros y el arriostramiento en el otro sentido, es decir, teníamos que en este sentido evitar pues esa deformación porque 17 metros tenía una luz importante y en el otro sentido evitar que se plegaran todos los pórticos. Entonces, ¿cómo se trabajó? Se propuso, había varias opciones, pero propusimos al final hacer un nudo articulado justo en el encuentro del pilar con la cimentación y en cambio un semiempotramiento en la unión con la jácena. Y entonces ese semiempotramiento se conseguía optimizar con estos pasadores que cogían la jácena, ¿vale? Y que absorbían las tensiones. Y en el otro sentido, el arriostramiento, se consiguió evitar este efecto dominó con estas cruces de San Andrés que están tanto en la fachada como en el plano horizontal de cubierta. Por otra parte, las cubiertas y las fachadas son una envolvente, o sea, unos muros de fachada de entramado ligero. ¿Por qué? Porque ese entramado ligero es óptimo para aislar térmicamente del exterior. Tenemos unos muros totalmente aislados. Por otra parte, pues los forjados intermedios, no sé si veis encima de este pórtico intermedio tenéis como unas líneas. Esto es el CLT. Los forjados, porque por su buen comportamiento a flexión, son de CLT. Y los núcleos de comunicación y escaleras también son de CLT. ¿Por qué? Porque funciona muy bien para su cometido. Y el acabado final, ¿veis? Estas son las cruces de San Andrés que arriostran en cubierta, en el plano horizontal. Y el acabado final es de madera maciza. Es de madera maciza que tiene una textura, nos da una textura fantástica y además reacciona muy bien al exterior, digamos, si se protege. Aquí no hay ninguna foto, pero normalmente en el norte de Europa tienden mucho a no proteger la madera, a dejar que envejezca. Son como nuestras arrugas, ¿no? Y nuestra sequedad. Dijéramos que llega el sol, la tuesta y acaba siendo gris. Nosotros tenemos bastante tendencia a mantener este color. Es una cuestión también de estética y de cada... Hay otras soluciones también en fachada como la madera carbonizada. No sé si habéis visto que eso es unos acabados que es quemar la madera y entonces esa madera queda muy oscura y es una solución que utilizan milenariamente en Japón. Por completar, la madera CLT rara vez se pone en el exterior, ¿no? O sea, sí. Es decir, que eso sí se tiene en cuenta, por eso los pilares son de madera laminada y luego veis todos los detalles de cubierta, etcétera. Cuando el suelo CLT se protege el canto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que apuntando un poco a lo que decía. Sí. Está muy bien, es decir, en una de las primeras diapositivas que hablábamos de la envolvente, teníamos una capa, o sea, no se utiliza este tipo de madera, no la pones al exterior. ¿Por qué? Porque es la estructura. Dijéramos que tienes que envolverla exteriormente. Si la pones al exterior, siempre la impermeabilizarás. En porches, por ejemplo, que no es necesario proteger térmicamente, le vas a poner una lámina impermeable, cuanto menos, y igual una cubierta metálica, por ejemplo. En este caso, que justamente la cabeza de David está al límite del borde del techo, ¿qué tratamiento le habéis hecho? Le hemos puesto como... Un cabezal. Esto era obra, ¿eh? Sí, pero el acabado final
Fue una chapa Vale. En el canto. Sí, en el canto. Vale. ¿Veis Pero- aquí que tiene un acabado Vale. Pero más la brillante? viga es de madera laminada, ¿no? O- Vigas y pilares de madera No son laminada. de CLT, la viga de madera laminada sí puedes dejarla al exterior. Y no se genera ahí un problema con las juntas, porque 17 metros imagino que igual es un panel que se va machembrando. ¿Cómo funciona eso? Esto es una jácena, No, una jácena que va de lado a lado y no se va machembrando. Dijéramos que el núcleo, o sea, el nudo se produce solo entre estos dos pilares que suben y la jácena. Es decir, Y que se produce al exterior. los paneles de cada jácena son completamente continuos. Son Sí. extraídos de un árbol de es 17 una metros. pieza. Sí, es un árbol de una pieza. Vale, Las vale, vale. fibras van en este sentido. Vale. Sí. Que para transportarla sería Sí. interesante, ¿no? Pero bueno, que es posible. Claro. Perdón, ¿y el canto de la viga? Aquí, ¿sabes cuál? Es 80 centímetros. 80 centímetros. Sí. Las perpendiculares a estas jácenas están cortadas y luego una parte del camino. Las correas, ¿te refieres? O sea, Eso de ahí. las otras, las zonas del salado, que también son las de que están siempre cortadas cada vez que hay una perpendicular. De la madera hablas. Es una pieza única de la Claro, esta es verdad. única, pero las siguientes, están correas, perpendiculares. las correas. Bueno, sí. Estas están cortadas, sí. Que te permiten asentar el pendiente hacia afuera también, os habéis fijado. Claro, la formación dependiente de la cubierta va... Por encima, es como una especie de boina, ¿no? Le pones una boina completamente aislada. Y bueno, y estos son viviendas que estamos proyectando en la actualidad. Esta es una vivienda en Menorca, que también es un sistema de entramado ligero y que está acabado con un sistema sátil. La envolvente en estos casos de acabada de estos volúmenes blancos es un aislamiento térmico de menor o mayor peso, con un acabado pues de un revoco a la cal. También es importante tener en cuenta en la madera es que la madera está viva, respira, es decir, esta madera, si le tapas el poro, no va a funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque respira. Y esa transpirabilidad te hace que se cree condensación. Entonces, interiormente, si le ponemos, como le ponemos, un trasdosado de pladur, aquí le creamos una cámara. Y esta cámara le tenemos que dejar pues, una barrera de vapor para que la humedad no se fije en esta cara. ¿De acuerdo? Y exteriormente la madera, cuando la dejas vista, por ejemplo los porticones, etcétera, tienes que ponerle un barniz con poro abierto. ¿Por qué? Porque transpira. Entonces, ¿cómo es bueno trabajar el entramado ligero? El entramado ligero, desde el inicio vamos a modular, bueno, en general en la madera, ¿no? Pero si tenemos un muro, pues modulamos de una manera. El entramado ligero tenemos estos montantes de 6 centímetros por 14, pues desde el inicio vamos a modularlo. Y esta modulación la pasamos en vertical y en horizontal. De manera que, o sea, tenemos, en este caso, por ejemplo, que tenemos unos muros de entramado ligero, si luego las aberturas las ponemos justo centrados en ese módulo, estamos optimizando el sistema. Esta vivienda son 3 volúmenes de diferente altura y volumetría, con unos espacios intersticiales que son las entradas y pasos, entre ellos más bajitos. Entonces, el volumen de la izquierda es de planta baja y piso, con un forjado intermedio también de entramado. El espacio central
tiene planta baja y es el espacio de estar, que tiene, en vez de tener un entramado ligero con un acabado liso, tenemos aquí unas vigas por solicitud del cliente que le gustaba ver en este espacio más mayor y más alto, dejar las vigas vistas. Pero en ese caso estás duplicando, dijéramos, las capas. Estás poniendo las vigas vistas y encima estás haciendo el entramado ligero un poco al estilo de Moyà, que ya no es estructural, dijéramos, ya solo es una capa de aislamiento térmico. Y el volumen de la derecha, otra vez, tiene un entramado ligero con acabado de madera liso. Aquí veis, por ejemplo, delante de la parte de estar tiene un aislamiento, hay un porche muy ligero, con pilares dobles y jácenas simples de madera, pero este pilar doble también te da mucha o sea, esta sombra entre medio considero que es bonita porque te da como una debilidad, como una cosa muy fina, ¿no? Y esta es la fachada posterior, que se ve pues estos tres volúmenes blancos con los espacios intersticiales. Este es el interior de la zona de día, con las vigas vistas, y al exterior este porche de madera con unos cables para que suba una enredadera. Y aquí veis un poco más en detalle el sistema este de entramado ligero, que en inglés se llama wall frame, ¿no? Tenemos pues estos muros, ¿vale? que tienen de grueso 14 centímetros, y a un lado y a otro tienes este tablet. ¿Veis? También en este caso, como en la casa de Valldoreix, pues tenemos el entramado de muros, se deja sin los tableros de acabado para pasar instalaciones, y el resto pues ya viene tapado. El acabado evidentemente puede ser como el de cualquier casa tradicional. ¿Qué nos favorece también? Pues esta modulación nos permite una flexibilidad de espacios y a la vez un orden que es muy bueno. Por ejemplo, en este caso es una propuesta que hicimos para una casa de viviendas modulares, en el que pues, proyectamos una casa patio con diferentes, pues la zona de día con su porche, al otro lado de la zona del patio pues teníamos las habitaciones, y todo modulado con un sistema de entramado ligero. Entonces también el ser tan ligero te permite pues, hacer ampliaciones en altura, es decir, puedes proyectar una vivienda solo de planta baja, pensando que a posteriori le añadirás un altillo y no hay ningún problema en esa remonta. Estas son 3 casas en Caldegas, en Bourg-en-Madame. Tenemos el requerimiento, voy a ir un poco rápido porque no sé, digo que voy muy rápido, pero este es un sistema de entramado ligero también, modular. Dijéramos modular la estructura es bueno, y luego un acabado exterior por requerimiento del ayuntamiento que es de piedra. Tenemos un volumen de planta baja y piso con un doble espacio, y otro volumen que es solo el aparcamiento. También es una estrategia muy eficiente el coger y evitar los sótanos para alojar un coche. No hace falta hacerle un hueco, ¿no?, en una casa unifamiliar, en el suelo. Se trata de 3 viviendas, son 3 familias que se han unido para hacer una promoción. Cada uno tiene su vivienda, está junto a un pequeño riachuelo, que es esta sombra que hay abajo de la arboleda, y entonces ¿qué hicimos? Ubicamos pues, las casas orientadas, buscando mayor asoleo y buscando también, estos son casas de 100 metros cuadrados,
con cubierta a 2 aguas, en este sentido, en el volumen habitable y en el otro sentido, en el volumen del aparcamiento. Entonces, ¿veis? También está la estructura de entramado ligera modulado desde el principio, de manera que no sufres a la hora de colocar las ventanas. Pues entras junto al volumen del aparcamiento y tienes en planta baja una habitación con un baño, un espacio que tiene una parte con el forjado por encima, que es la cocina, y en cambio un doble espacio que le da a este porche exterior. En planta primera tienes 2 habitaciones y un baño. Entonces, este es el proyecto dentro del proyecto, ¿no? Que es este doble espacio con la gran vidriera y las vistas. Este todavía está pendiente del proyecto dentro del proyecto. Luego hay sistemas híbridos. En este caso, por ejemplo, teníamos forjados. Esto es una ampliación de una vivienda cerca de Camprodón, en el que los forjados eran de CLT, igual que Moyá, y las fachadas eran de entramado ligero. El acabado de los muros era OSB en este caso, y en cambio en cubierta pusimos un acabado tricapa. También teníamos una preexistencia de muros de piedra, y entonces se pudo mantener. Este es otro sistema híbrido. En este caso tenemos muros de obra y forjados de madera laminada, o sea, las vigas son de madera laminada, y entonces la estrategia que ordena estas viviendas es coger y que al tener un muro que es de obra, este muro se acaba con un funcho perimetral a la altura del forjado que se duplica interiormente con otro funcho de madera. Este funcho de madera abraza todas las vigas, nos ordena el espacio y nos permite que la madera no se meta dentro del muro. Es decir, lo tradicional hubiera sido coger y que estas vigas se metieran dentro del muro y fueran agujereando cada punto, ¿no? Pues en este caso, dijéramos que duplicando los funchos, tenemos un funcho a nivel de dentro del muro y otro funcho visto. Estos son los forjados con el recercado este de madera, y dentro del muro tenemos su funcho. El acabado es de un sistema Slante y bueno, este es el resumen de nuestra ideología, ¿no? La economía circular. La madera es un material que permite cerrar el ciclo de vida del material, es sostenible, es un material natural que se fabrica en taller y que tiene una construcción precisa, sin residuos. Y entonces el árbol, desde que nace, está absorbiendo CO2. Está absorbiendo CO2 y va acumulando este CO2. Además, utilizar madera certificada es importante, es decir, que estos bosques que sean gestionados de forma sostenible, y pedir sellos, los sellos PFC, que son los que te dicen pues la trazabilidad de esa madera. Entonces ese CO2 almacenado durante toda su vida útil queda allí en el edificio, dijéramos, ese CO2 que se almacena, y luego esa madera la puedes, acabado la vida útil en ese edificio, la puedes trasladar a otro edificio, desmontarlo y montarlo en otro edificio, o utilizarlo para la industria, para otro acometido, o utilizarlo pues para calentar, ¿no? Es un combustible de energía limpia. Esto es un material cradle to cradle, quiere decir que viene de la cuna hasta la cuna, es decir, nace de la tierra
y después de toda su vida útil puede volver a la Tierra sin generar emisiones de CO2. Y eso es todo. Muchas gracias. Una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta respecto. Vale, va, venga. Eran más que nada las dimensiones máximas que admite el CLT, más o menos, ¿cuáles son? De luz y el ancho sobre todo, que imagino que será el mayor inconveniente. Sí, lo veíamos en la escuela, ¿no? O sea, cuando hemos necesitado más de 12 metros, ya hemos tenido que sobresalir con estas jácenas en vez de ponerlas planas. Entonces, pues en la escuela teníamos luces de 10 metros y podíamos ir con este plano. Y entonces las dimensiones normales, pues aproximadamente son paneles de 2 metros, 2 y pico, también puede llegar a formarse uno de 3 y pues de largo estos 10 metros. Vale. Respecto al presupuesto, o sea, porque has mencionado como la comparativa de emisiones de CO2 y tal, pero ¿hay alguna comparativa con otros sistemas constructivos para proyectos parecidos? La escuela, por ejemplo, salió a un módulo muy económico, al mismo precio que cualquier otra escuela. Ya. O sea, un módulo de 900 y pico euros metro cuadrado. Pero tuvimos que... O sea, la madera es más cara, no podemos engañarnos, es más cara. Pero hay mecanismos para evitar, o sea, coger y evitarnos partidas de obra, dijéramos, de falsos techos. O sea, es importante trabajar desde el inicio pensando que esa madera va a ir vista. La escuela tenía las instalaciones vistas. Entonces hay un trabajo importante de analizar cada una de las instalaciones que van vistas, que circulen de forma ordenada. Es más cara la madera, no podemos engañarnos, pero hemos de trabajar nosotros como arquitectos para economizar. La escuela tenía muy pocas frivolidades, o sea, eliminamos cualquier tipo de mecanismo que nos hubiera gustado hacer, pero es que no podíamos porque ya no. Y por otra parte, ahora los materiales están bastante desorbitados, tanto el hierro como el hormigón, como la madera está subiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es plantar árboles. Yo ahora me voy a poner en plan estupenda. Una manera de poner el territorio en producción. O sea, que el recurso de la madera tiene además ese efecto boomerang positivo que podríamos, si se realizara si se fomentara la industria de la madera en este país, ante muchos del abandono que sufre el territorio podría encontrar una nueva manera de... Lo que pasa es que ese lapso de tiempo, estamos hablando de un plazo de 10, 20 años para poner un de producción. Sí. Pero desde luego tendría ese efecto. Sí. Hay un arquitecto inglés que se llama Bob Thistleton que dice How facility can save the world, the planet, ¿no? Es decir, si construimos en madera necesitaremos más madera, ¿no? Más madera, necesitamos más madera para construir y más CO2 que absorbemos, ¿no? Entonces, coger y pensar que ese círculo va a ser beneficioso tanto para las personas que habitamos como para el planeta es cerrar un ciclo de vida, ¿no? Sí, perdona, lo último, ya el tema de la logística, porque eso también tiene una huella de CO2, ¿no? Como para una solamente, porque resultaba bastante significativo 21 camiones para una escuela, ¿no? Como... Sí, pero es que nada que, o sea, es la huella de CO2 es nula, o sea, igual era negativa. O sea, sí que es verdad que vamos a intentar
utilizar madera de proximidad. De hecho, las administraciones públicas están priorizando utilizar madera de proximidad. ¿Pero qué pasa? Que no hay madera de proximidad. El problema ha sido que hemos dejado los bosques de lado, dijéramos. Y entonces, la madera, por ejemplo, en Cataluña, que tiene una extensión de bosques enorme, no se puede utilizar. En la escuela, por ejemplo, vino la consellera de Educación y me dijo ¿de dónde es esta madera? Y digo, del País Vasco. Y me dice, ¿cómo es que no es catalana? Y es que no existía en ese momento madera CLT. Ahora, por ejemplo, Fusta Sabastía hace madera del Pirineo. Pero los invitaremos para hacer workshop. ¿Qué? No, que nos vamos a invitar a las excursiones que siempre vienen el Sebastián. Sí. Sergi Sabastía es muy Quería preguntarte alrededor de cuánto es la altura máxima con el tema del CLT. En definitiva, una estructura tridimensional, y si la riostra se podría subir mucho en altura o... ¿En qué proyecto? ¿De qué me hablas? ¿De las Por ejemplo, riostras de un cimentación? proyecto que es baja más 10 y baja más 14. Entonces quería preguntarte, que conozco algunos proyectos que sí tienen bastante más altura y están construidos completamente en madera. Hay uno en Suecia, por ejemplo, y quería saber alrededor de cuánta altura se puede alcanzar con este sistema. Pues este de Suecia es un caso. Hace años ya que se construyó el más alto de 11 metros. Cada día salen... de 11 plantas, perdón. Cada día sale el más alto. El edificio más alto de... Pero que no tiene una restricción... No tiene un límite por ahora, no tiene límite. Vale. Pero bueno, la verdad es que no te sé decir. Tendrías que hablar con un estructurista. O sea, como al final son módulos, pero si el módulo en sí se riostra con los elementos que tiene, claro, no se puede ir. Se combina con estructura de hierro. Sí. Y otra cosa que quería preguntar, en este tipo de paneles, el tema de lo mejor que sea en curvo es inviable. Diríamos ya que pasa la madera laminada. Sí. Por ahora yo no he visto curvos. Pero bueno, en realidad, si lo pones en el sentido... Lo que pasa es que, claro, un sentido y otro es imposible. Dijéramos que la madera laminada la puedes curvar, pero cuando vas en el otro sentido ya no te sigue la misma fibra. Pero podrías trabajar en entramado ligero. Sí. O sea, pero no en altura, entonces. Bueno, tengo un poco de todo. Mi duda era, o sea, ¿qué criterio tenéis? Porque en el caso de las viviendas, la primera que era la rehabilitación, que era la medular de Cantabria, se utilizáis CLT, pero en el caso de las otras es casi todo entramado. Y entonces, o sea, quería preguntar igual, porque has dicho que es mucho más aislante el entramado, pero que realmente si hay algún criterio, aparte de que también el entramado puedes modular más, ¿no? Pero como si teníais algún criterio o... Bueno, la madera CLT es como muy arquitectónico, ¿no? Muy de voladizos, muy bonita. Pero es verdad que el entramado ligero, que es más adaptado a una escala menor, como de vivienda, dijéramos, también es más económico. Entonces, el ejemplo ideal en realidad es Moyá, que cada elemento tiene su tipo de madera, ¿no? Ahí el entramado ligero no es estructural, ¿no? Para la fachada, ¿no? Para la fachada no es estructural en ese caso, pero podría llegar a ser. Claro, tiene que ver un poco también con el bajo frame americano, de alguna manera, ¿no? Es decir, donde los arquitectos como Gehry consiguen reinterpretar esa tradición de bajo frame a una arquitectura de otro tipo, de otra escala. Pero aquí un poco la respuesta a tu pregunta, yo creo que está muy bien, porque el interior es también la escala, una cierta economía, ¿no? Claro, por eso
eso preguntaba en el caso como de viviendas, porque sí que había visto nosotros, por eso como digo, no sé si es por el hecho de que fuera la rehabilitación de la casa esa que se utiliza. Yo si fuera por estética utilizaría siempre el CLT. Pero me debo al cliente en cuanto a economía y en cuanto a que es más eficiente a nivel térmico. A nivel térmico es verdad, engloba tanto en la parte estructural a una escala menor, dijéramos, engloba tanto la parte estructural como el aislamiento en una misma capa. Pero el cálculo del entramado ligero te lo hacen de la misma manera, porque el CLT está un poco más digitalizado y el entramado ligero es más manual. Sí, es más manual. Que sí. Todo esto, las secciones, las escuadrillas de la madera, etc. Sí, parten de la misma escuadrilla, normalmente es 60 por 140. O sea, el entramado está formado por un montante, siempre, normalmente, puede ser mayor, pero es de 6 por 14. Entonces, este entramado se coloca en vertical como montantes y en horizontal lo abraza todo, y entonces forma un marco de 60 por 140. Que queda agujereado para pasar instalaciones después. Puedes pasar instalaciones. Agujereando este marco, digamos. Sí. ¿Sin furar o interromps la continuidad? Interromps, o sigui, no furades al travesser horitzontal, no el furades. Interromps la... O sigui, passes d'aquesta manera. Vale. I després trasdoses exteriorment, o sigui, interiorment, diguéssim, trasdoses amb un plànol per passar verticalment. El pots foradar, però puntualment. ¿Y ves aquí alguna foto estaba forada? Sí. Ahí hay un tema de requerimiento también a fuego, que entonces el estructurista intenta evitar estos pasos, estos agujeros, porque también hay que hacer que sean estancos al fuego, esos puntos, porque es estructura. A nivel de estructura, entre la madera maciza del CLT o la laminada, ¿es el CLT más caro o la maciza? No, el CLT, el tractament de talla y todo. Y la distancia entre montantes y trobosers, digamos, eso supongo que va un poco en función sí, del depende proyecto. del cálculo. Sí, pero pues es 1 y 2 metros, podríamos decir, Bueno, depende, pero puedes hacer pues entre 80 centímetros y 1 metro. Ah, vale. Entonces, cuando estás haciendo una abertura, por ejemplo, que cortas uno de estos montantes, ¿no? Porque haces una abertura de 120, por ejemplo, entonces el de medio lo cortas, al lado y lado tienes que doblar la estructura vertical. Yo tenía una pregunta sobre el comportamiento frente al fuego de este tipo de estructuras, porque sí que es verdad que la madera laminada y tal tenemos que sobredimensionarla para asegurar el tiempo de evacuación, pero no sé si esto, como por catálogo, ya te viene con un tiempo de evacuación mínimo o lo que sea, o hay que sobredimensionarlo igualmente. Hay varios sistemas. El más común, pero también el más caro, es sobredimensionarlo. Sobredimensionar implica coste. Y entonces, ¿qué hace? Que cuando quema se forma una crosta. O sea, a diferencia con el hierro, que por ejemplo, si se quema, pierde sus cualidades, se dobla totalmente y cae. En cambio, la madera, por esas fibras naturales, dijéramos que se quema exteriormente y esa capa que tú habías sobredimensionado la sobredimensionas para que se queme y el núcleo interno sea resistente, ¿vale? Pero esa capa que queda carbonizada le da más resistencia también a la madera y no colapsa. Entonces, por ejemplo, hace unos años ya hicimos un experimento en la feria de la madera de Vic,
que fue quemar, o sea, hacer 3 casas, como el cuento de los 3 cerditos, una de tocho, una de madera y otra de paja revestida con yeso. El yeso del pladur también protege los materiales, no quema el yeso. Entonces es la otra manera de proteger un material al fuego. Cuestiones importantes que, de hecho, incluso yo creo que ahí, hablando antes del CLT Mix, hay determinados detalles e innovaciones técnicas que están en curso. Así que, por ejemplo, en Francia, el tema de tu pregunta, se han asustado y de repente ahora, o sea, si quieres construir hace un año, puedes dejar según qué techos libres. Ahora todo va revestido de pladur, puede ser una pena. Luego está el tema acústico, que también tiene una serie de cuestiones que nos toca perder masa, pero que es aislamiento. Está el tema de cómo me gustaba cuando se enseñaba en el colegio, ¿no? O sea, el terrazo es un elemento continuo, húmedo, ¿no? Pero también está el tema de las soleras secas, cómo colocar una solera, que hay sistemas también bastante sofisticados de poner unos tabillos sin aportar agua y generar algo más de peso para el tema. Lo que solemos hacer es, en planta baja tienes una solera de hormigón y un acabado que puede ser húmedo, pero en la planta piso se aplican este tipo de soluciones que decía Alberto, que es implementar pues una solera seca. ¿Qué es una solera seca? Necesitas masa, porque la madera no tiene masa para aislar acústicamente. Entonces, una solera seca es incorporar, por ejemplo, en una piscina, coger y rellenarla de arena. Esa arena es masa, está contenida, no se mueve de esa y entonces evita la transmisión acústica. Pues este es el concepto un poco así teórico de una solera seca, es ponerle masa seca. Y sobre esa solera se puede poner cualquier tipo de pavimento después, aunque sea húmedo, el agarre entre el pavimento y la solera. Se trata de hacerlo sin humedad, pero si tienes que hacer húmedo, le pones una capa impermeable y entonces pones hormigón, por ejemplo. Sí, has dicho que la ligereza de madera te permite hacer cimentaciones superficiales. En todas las secciones que estabas planteando o que habéis dibujado, solo tienes la solera, no tienes como una cimentación más que baje. Sí que existe, vale. Sí. Es cimentación y entre esas riostras de cimentación tienes una solera, una estructura. En los muretes de hormigón de la escuela hay zapata corrida y luego las riostras, ¿no? Sí, no, zapata corrida y entre medio la solera, que no es estructural. Ah, vale. No está armada pues, la solera. Sí, está armada, pero para una solicitación diferente. De suelo. ¿Hay más preguntas por aquí? No. Si dejas la madera puesta en el exterior, ¿cómo la proteges? O sea, ¿con barniz has dicho? Sí, es decir, lo que decíamos antes, si dejas al exterior no es la estructura, dejas al exterior otra capa y esa otra capa tienes que tener claro que se va a tostar. Y entonces la puedes proteger o no proteger. Si, por ejemplo, hay otras soluciones como el Thermowood, el Lunawood, que es madera termotratada. Es una madera que ha pasado por un horno, ha quedado muy seca y entonces es muy estable dimensionalmente. Y entonces esa madera está un poco tostada. Igualmente, esa madera termotratada se tostará más y luego acabará engriseciendo. Entonces, ¿cómo lo evitas? Dándole cada X años la subnatural de poro abierto que sea poco contaminante y entonces son soluciones que
que pueden volver a la naturaleza, ¿no? Pero en realidad, si somos muy talibanes, hay que evitar este tipo de... Sí, igual una más inteligente sería intentar construir en verano y dejar que la madera se seque por sí sola al sol y ya que crearía esta capa, ¿no? Digamos, ya quedaría más protegida. Sí, sí. O no poner madera, o sea, tampoco es que sea... o sea, es una decisión de cada uno coger y tener madera al exterior, dijéramos. Sí, bueno, para volver al tema acústico, yo quería preguntar, entre viviendas, bueno, mola, ¿no? Esto de dejar el techo visto de GDD, cortado, pero entonces a nivel acústico, los pies y tal, ¿metéis mucho más acústico? Sí, es decir, en planta primera tú tienes que evitar la transmisión acústica por impacto, por contacto. Entonces tienes que poner masa y es estas soleras secas de que hablábamos. Entre forjados. O sea, encima de un forjado de CLT le pones una solera seca que tenga masa. Y también hay capas como fonoabsorbentes, ¿no? Para evitar oír las pisadas. Y todas estas capas son mucha masa. Pero luego está la reverberación acústica, la reverberación ambiental, dijéramos que la que aíslas con este tipo de materiales, ¿no? Como el corcho, que también es natural. Entonces, este tipo de materiales tienes que coger y que el sonido lo absorba, se queda en los poros en la escuela, por ejemplo, en los espacios donde teníamos el techo visto, en los espacios comunes pusimos unos Heraclit, unos paneles también de fibras naturales que absorbían este tipo de sonido. Hay un apunte también que quisiera hacer, el tipo de construcción que genera. Ha habido como dos familias, una de ellas que es elementos contiguos como los ATES, pero otras, por ejemplo, tienes algún proyecto en el que también hay elementos prefabricados de hormigón. El hormigón tampoco es un material malvado. No, no. Que eso, el que estamos hablando hoy de madera no significa que ahora todos los proyectos sean de madera. Incluso también pueden combinarse, ¿no? Pero sí. Cuando habla de estas dos familias, hay otra que tiene una cierta tendencia a una industrialización de la construcción, ¿no? Es decir, las fabricaciones, cuando hablas de las chapas con la alzada. Entonces, es bonito que el decidir un material tenga una cascada de decisiones que da una coherencia a la construcción. Al menos que esté proyectada. Aquí está, por un lado, ese contraste entre la construcción de trabajo ligero y un elemento continuo a la cal, que es maravilloso, pero también hay otras soluciones como ha ido mirando. Pero